Con nosotros el ministro de Hacienda, Magín Díaz. Hace un momento que anunciamos las emisoras que estarán en cadena con nosotros y bueno, tengo que anunciar que se ha añadido, con la autorización desde luego de RCC Media, se ha añadido pues Tomás Radio en Santiago Rodríguez, 96.7. Tomás. Sí. Ese del gran Tomás. Sí, Tomás Radio, eso es Santiago Rodríguez, 91.7. Y en Dajabón, la 94.9, que es Radio Samba y Radio Beler en Mao. Así es que... O sea, en la frontera están escuchando. Sí. Vamos a iniciar, señores, esta conversación con el ministro de Hacienda, Magín Díaz, de Economía y Hacienda, porque se ha producido una fusión desde hace un tiempo y el ministerio es de Hacienda, Economía de la República Dominicana. Entonces, vamos primero a que el ministro nos presente un resumen de las medidas que contiene el plan anticrisis presentado en el día de ayer, y a partir de ahí pues vamos con las preguntas sobre ese tema o cualquier otro tema después que agotemos ese tema. Bueno, muchas gracias, encantado de estar aquí nuevamente. Y como ustedes saben, ayer se presentó un plan de medidas para enfrentar la crisis internacional, una crisis que no creamos nosotros y que está complicada. Al cierre de esta semana, para amortiguar el aumento de los precios internacionales en los precios locales, ya el gobierno habrá destinado 20.000 millones de pesos al subsidio de los combustibles, esto a pesar de que los combustibles los hemos aumentado un 15%. Ahora, no sería sensible pues traspasar completamente de golpe todo el aumento de los precios del petróleo a los precios domésticos, que también impactan otros precios, que son los efectos de segunda ronda en los alimentos, en el transporte, etcétera. Y bueno, nadie previó esto. Hace un par de meses, cuando esto inició, luego de un Consejo de Ministros, pues ahí empezamos a anunciar medidas de reasignación de gastos, porque hay que quitarle dinero a instituciones para poder dirigirlo a los subsidios. Pero eso no es suficiente y por eso estamos sometiendo este plan de medidas, que no es grande. Ahora, cuando ya se dé a conocer el proyecto de ley, ustedes verán que hay reformas estructurales importantes al Código Tributario. O sea, no es un simple anuncio de 3 o 4 cosas que se van a hacer, es un proyecto bien pensado, tomando en cuenta la coyuntura actual y lo que ha pasado en el mundo después del 2019 y en América Latina, donde cada vez ha sido más difícil pasar cualquier proyecto de medidas tributarias. 10 países han intentado, incluyendo nosotros 2 veces después del COVID, hacer reformas, y 8 fracasaron, incluyendo a nosotros 2 veces. Y los que han podido pasar reformas son reformas mostrencas prácticamente. Con sobretasas a sectores específicos, un aumento desproporcionado del impuesto sobre la renta. O sea, el mundo se ha complicado. Y bueno, uno tiene que ajustarse a las circunstancias. Hasta los organismos internacionales se han ajustado, sugiriendo reformas que sean más progresivas, que paguen más el que tiene más capacidad contributiva. Y hemos hecho una combinación de medidas tributarias, pero también medidas para dinamizar el crecimiento, simplificar el sistema tributario y medidas para combatir la evasión. O sea, en el monto de recaudación podría ser pequeño para lo que se ha presentado anteriormente en el Congreso, pero es un plan bien completo. Para incentivar la inversión se está proponiendo depreciación acelerada para las empresas que puedan invertir en maquinarias y equipos, y eso lo van a depreciar aceleradamente. Eso implica menos pago de impuestos sobre la renta en los primeros años. A los exportadores locales se les va a reembolsar no solo el ITEVI, que ya se les reembolsa, sino los impuestos selectivos. Estamos derogando 3 impuestos
el impuesto a la constitución de compañía de 1%, el impuesto a la constitución de hipoteca de 2%. Cuando usted va a pedir un préstamo para comprar una vivienda, tiene que pagar un impuesto. La inscripción. Por la inscripción Se va a eliminar, y estamos eliminando el impuesto selectivo a los seguros de vida, que este es de los pocos países que tiene un impuesto a los seguros de vida. Obviamente, muchas de esas figuras impositivas estaban en el presupuesto y bueno, la vamos a eliminar gradualmente. Una de las principales medidas de facilitación tributaria que estamos eliminando el anticipo para las microempresas. Eso va a impactar de unas 110,000 microempresas que declararon impuestos sobre la renta el año pasado, pagaron anticipos, y eso implica el 78% del universo de empresas que declararon renta. Se le elimina completamente. Obviamente eso tiene un costo para el gobierno. O sea, fíjense que ya he mencionado 4 o 5 medidas en que el gobierno va a ceder recaudaciones. Para las pequeñas empresas el anticipo, en lugar de ser de 12 pagos mensuales, estamos proponiendo que sean solo 3 pagos mensuales. Cada 4 meses. Al igual que las personas físicas. Y al sector agropecuario estamos atendiendo una demanda de hace 15 años, y es dar rango de ley a la eliminación de los anticipos y el impuesto a los activos, que a veces se hace administrativamente, pero a veces no. Y ya se le está poniendo en el Código Tributario. Otra mejora estructural, creo yo, es la reducción de los recargos. Y poniéndole un tope también a los recargos, porque a veces tú debes 1 millón de pesos de impuestos y de penalidades debes 15 millones. Eso es confiscatorio, eso es hasta ilegal, y entonces la DGI tiene que buscar la forma de darte descuento, hacer amnistía. No, vamos ya en el código a poner unos recargos que sean razonables, una penalidad que debe existir si tú no pagas a tiempo, pero no abusivo, pero no confiscatorio. En el mismo código estamos poniendo varias parámetros o condiciones para dar descuento por pronto pago bajo diversas condiciones. Sin discrecionalidad, va a estar en el código. Si usted hace tal cosa, usted tiene 90% de descuento. Si hace tal cosa, 75%. Para que evitar la discrecionalidad y quede claro las condiciones bajo las cuales usted puede pagar su deuda con descuento. Y también formalizando los acuerdos de pago que no existen en el Código Tributario. Se dan administrativamente, pero ahora le estamos poniendo reglas, lo estamos formalizando, para que tengan mejor base jurídica. Como es un cambio tributario importante, lo estamos acompañando de una amnistía de deudas tributarias. No es lo óptimo, se han hecho varias recientemente, pero han sido años muy difíciles. Se justificaba claramente con el COVID, con todas las crisis, pero cuando tú haces una reforma con cambios sustanciales, pues se podría justificar, y lo estamos haciendo. El que tiene deuda tributaria se puede acoger hasta fin de año y pagar en los próximos meses. Se está ampliando el régimen simplificado de tributación para ayudar a la formalización, creando incluso un nuevo tramo de 30 millones para pequeños negocios que no existe, 30 millones de ingresos. El impuesto sucesoral, que es de 1950, lo estamos actualizando. Ahí los tramos exentos ahora mismo son 500 pesos y 1,000 pesos. Lo estamos llevando a 1 y 2 millones de pesos, pero el cambio más fundamental acá es que cuando un padre aquí quiere hacerle una transferencia de una propiedad a su hijo, tiene que pagar 25%. Y eso lo estamos bajando a 3%. Como si fuera el impuesto a la venta, la transferencia. Como si fuera, no, esa es la tasa del impuesto a la sucesión, es para tú hacer la sucesión en vida si tú quieres, no hay que penalizarte por eso. En el caso de personas físicas, estamos bajando el impuesto de ganancia capital por venta de inmuebles de 27% a 10%. O sea, cuando tú vendes un inmueble, tú tienes una ganancia capital, ahora eso paga 27%, y va a pagar, al igual que interés y dividendo, una tasa única de 10%. Y estamos derogando leyes obsoletas de control tributario, una de 1935 y una de 1966, que eran las leyes que regulaban los alcoholes, los cigarrillos, etcétera. Y bueno, ya hay herramientas modernas para
para controlar, como la trazabilidad, que es una herramienta tecnológica muy útil, ya se está utilizando en alcoholes y cigarrillos, la vamos a generalizar, pero también usar la tecnología para los combustibles, para detectar evasión en el mercado de los combustibles. Para los contribuyentes informales que importan y no aparecen registrados en ningún lado, a veces hay gente que importa 10 vehículos con una cédula, pero no paga renta ni nada. Estamos implementando en el código el sistema de percepción de todo el ITEVIS en aduana, eso es para combatir la evasión, y aumento de muchas retenciones, que no implica un aumento de impuestos porque la retención es un pago a cuenta. Cuando usted hace un servicio como persona física le retienen 10%. Sí. Bueno, ahora va a ser 15%. ¿Por qué no es un aumento de impuestos? Porque usted tiene que pagar 25%. Ahora se le va a retener un poco más y así usted tiene el incentivo incluso a declarar. Mucha gente no declara. Obviamente esto hay que complementarlo con medidas que nos den recursos rápidamente y por eso es que se va a aumentar el impuesto a las transacciones, a la transferencia electrónica marginalmente de 0.15 a 0.20, un impuesto adicional de $10 a los pasajes aéreos y un aumento del impuesto sobre la renta, pero solo para los grandes contribuyentes, aquellas empresas que venden más de 1.000 millones de pesos. Son unas 1.080 empresas de un total de 140.000, que básicamente representan entre 70 y 75% de la recaudación. O sea que ese aumento nos va a tocar a la mayor parte de las empresas del país. Para hacer el sistema coherente le estamos poniendo impuestos selectivos a los cigarrillos electrónicos, y a los vapes o vapes. A los juegos. La misma tasa que tienen los cigarrillos, la misma tasa efectiva, un poco más de impuesto a los juegos de azar y a los casinos, que yo creo que eso es justo. Y hay otras medidas, como le estamos eliminando el ITEVIS, que es una distorsión, causa muchos problemas al asfalto y a la C30. Y estamos pensando en la clase media. Es difícil hacer una reforma sin tocar la clase media y esa ha sido la crítica de las reformas en América Latina en los últimos 15 años. Pero ahí lo que estamos haciendo para ayudar a la clase media es, tomamos la decisión, aunque el gobierno pierde mucho dinero por hacer esto, es indexar el mínimo exento. Lo estamos llevando a casi 40,000 pesos, eso cubre la canasta básica del segundo quintil. Y con esa decisión queda fuera del alcance del impuesto sobre la renta el 85% de los asalariados del país. Y aumentando la deducción de gasto educativo de 25 a 30% para ayudar a la familia. Pero ese 30% sube a 50% si usted hace gasto en educación, en niños especiales con condiciones de autismo, que ustedes saben que son colegios más caros o los colegios piden cargan más por esos niños porque necesitan profesores hombres, etcétera. Entonces ahí la deducción va a llegar hasta el 50%. O sea que esas son medidas que claramente benefician a la clase media. O sea, es un proyecto que está pensado en la progresividad, o sea, quien más capacidad contributiva tiene es quien más va a aportar. Está pensando en la equidad, hacer un sistema más justo. Las medidas que fortalecen la lucha contra la evasión van en esa dirección. También mejoran la equidad, se está apoyando la clase media. Yo creo que es un proyecto viable, razonable. Obviamente estamos abiertos a las críticas y este es el proyecto que las condiciones demandan y que además nos va a dar una recaudación razonable que nos va a permitir financiar subsidios, no bajar el gasto en protección social y también, bueno, quitarle un poco de presión al déficit fiscal. Bueno, señores, reiterar que están con nosotros
Mario Herrera, que es el coordinador de Rumbo de la Mañana, Felipe Romero, que es del equipo del Rumbo de la Mañana, que Rumba está pues con nosotros en esta transmisión, como están otras emisoras que ya mencionamos. Entonces vamos a iniciar las preguntas, Magín. Con relación a esta propuesta que es políticamente inteligente, difícilmente rebatible desde la óptica política por lo inteligente que es la reforma. Pero desde la ortodoxia económica no pudiera verse como una reforma demagógica, populista, desde la ortodoxia propiamente económica. No, demagógica y populista no, bien pensada sí. Después del COVID, el FMI, Banco Mundial y la CEPAL empezaron a hacer muchos estudios, sobre todo también a raíz de las explosiones sociales que hubo en Colombia, Ecuador y en Chile, que fue la primera, en América Latina. Y la conclusión de ellos es que las poblaciones están demandando que el que más capacidad contributiva tenga pague más. Es decir, desde el 2020 la recomendación de los organismos es que las reformas sean sesgadas hacia el impuesto a la renta personal, hacia el impuesto a la renta empresarial, impuestos al patrimonio, impuestos que ayuden a mejorar la distribución del ingreso del país. Por eso también estamos aumentando la tasa marginal de renta a personas físicas para aquellos que ganan más de 400,000 pesos al mes. Eso es altamente progresivo. Y cada vez se ha hecho más difícil hacer reformas sesgadas al impuesto al consumo, como al ITEVI, porque eso implica gravar los alimentos, las medicinas, la educación, la salud, y aunque es más eficiente, pues la población no entiende eso. O sea, yo creo que nosotros estudiamos porque fracasaron la mayoría de las reformas que han fracasado en los últimos 6 años en la región. Se ha analizado qué ha pasado, lo poco que ha funcionado. Chile, por ejemplo, no ha podido hacer una reforma y la necesita, y bueno, la contraparte es que la deuda ha aumentado mucho. Ellos tenían margen porque la deuda venía casi de cero, pero yo creo que es usar también las herramientas del sistema tributario para incentivar la formalización, simplificar. Y esto tiene un principio muy básico: vamos a hacerle la vida más fácil al que quiere cumplir y se la queremos hacer más difícil al que quiere evadir. Y hay herramientas para eso en esta propuesta. O sea, no es una propuesta, un plan gigantesco, pero sí yo creo que es una mejora estructural al Código Tributario, con medidas, como dije, bien pensadas. Eure Cabral, que pudiera sustituir a Magín en un eventual gobierno de Francisco Javier García. Gracias, Julio. Y atrás pero ya yo sé. Ahí hasta yo me formalizo. La misma pregunta que te hice ayer en el encuentro, porque me parece muy importante. La reforma anterior, una de las cosas por las que fue muy criticada, porque tenía una visión irracional de cómo ver el asunto de los incentivos, de la ley de incentivos, cómo plantearla. Aunque evitó plantearlo como el anterior, tiene un aspecto que dice poder de veto en la clasificación de los beneficios de la ley de incentivos al Ministerio de Hacienda y Presidencia, comillas. Entonces, es para evitar abuso, pero el abuso es de gente que se quiera aprovechar de eso. Ahora, podría haber abuso de parte de un ministro que llegue y quiera a un sector afectarlo. ¿Cómo evitar eso? O sea, bueno, por eso el presidente fue muy sabio y el poder de veto se traslada a la presidencia. O sea, no es el Ministerio de Hacienda propiamente. El ministro de Hacienda hace un estudio técnico, un análisis costo-beneficio, determina que no se debe dar ese incentivo y hace un análisis motivado, y el presidente es que va a decidir. Okay. Es la presidencia que decide. Ok. Rosendo. Ministro, yo le quiero hacer una pregunta. Primero, yo creo que la participación suya hoy aquí en El Sol de la Mañana es sumamente oportuna, dado el momento que estamos viviendo.
¿Cuánto ha afectado? En el sol y el rumbo de la mañana también. El país entero, el país está conectado desde el sol de la mañana. RCC Media ofreciendo cosas buenas al nacional de emisoras. ¿Cuánto ha afectado, ministro, al país desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica el hecho de que se hayan los gobiernos, por razones de no asumir un costo político, como se dice, hayan dilatado la aplicación de reformas económicas que son necesarias? Bueno, la estabilidad macroeconómica no se ha afectado. Somos el país de mayor estabilidad macroeconómica de la región y por mucho. Eso tiene una explicación también. El país ha profesionalizado el manejo de su deuda pública. Hace 20 años no existía un mercado de deuda pública profesional en el país y ya lo existe. Entonces, se puede decir también que la deuda nos ha ayudado a sobrellevar esto. Y no hay que olvidar que la estrategia de desarrollo lo que apuntaba era hacia un gasto público más o menos por el nivel que andamos, cerca de 20% del PIB o un poco más ya para estos años. Pero también la estrategia de desarrollo decía que los ingresos tenían que ser mucho más altos. Y esa parte no ha pasado. Entonces, bueno, eso se ha complementado con el manejo de la deuda. Pero la estabilidad macro no se ha impactado y eso tiene que ver por mucho que se hable, pues la clase política aquí aprendió que hay que ser responsable fiscalmente. Y en promedio el déficit fiscal hasta el 2020 fue 3% del PIB. ¿Y cuánto ha sido el promedio del 2021 para acá? 3% del PIB. Es lo mismo. Y tú tienes un Banco Central independiente en que la política no se mete como debe ser. Eso está muy documentado desde hace décadas, porque tienen horizonte y objetivos diferentes los políticos. El Banco Central tiene que pensar en la estabilidad de largo plazo de un país y a veces tomar decisiones que no convienen a la clase política. Y por eso vino esa tendencia desde hace 40 años a que los bancos centrales fueran independientes. Y aquí lo tenemos. Entonces eso no ha puesto en juego la estabilidad. Ahora, debió hacerse una reforma hace tiempo. Exacto. Si se aprueba esta reforma, sería la primera en 14 años que se aprueba. La última fue en el 2012. El 12, la de Danilo. Y han pasado 14 años, o sea, estamos vencidos en ese tiempo, pero hasta ahora la estabilidad macroeconómica no está en juego. Pero el país ha tenido que hacer un gran sacrificio en términos del endeudamiento para mantener la estabilidad. Sí, la deuda ha aumentado, ahora está controlada. Y de hecho, del COVID para acá ha disminuido en términos relativos, que es como hay que verla. Son pocos los países del mundo que han disminuido la deuda después del COVID. Es manejable la deuda, pero no es el momento de pensar en una reforma estructural. Ahora lo que tenemos es que manejar la crisis. Yo creo que tal vez al principio de un nuevo gobierno pues sería momento de hablar si las condiciones lo permiten. Mario Herrera. Bien, gracias. Mario Herrera del Rumbo de la Mañana. Estamos, gracias. Rumbo de la Mañana. Sí, así es. Por 98.5 en Rumbo. Yo soy de Sol de la Mañana. Ministro. Permítele que el Rumbo se enquece. Vamos a permitir. Exacto, permitió ya que a los programas hermanos. Sí, claro, así es. Sí. Ministro, el ministro de la Presidencia, Paliza, dijo públicamente dos cosas. Primero, que el gobierno no estaba pensando en una reforma o en el plan, como usted le llama, dijo en su momento. Inclusive dijo que usted fue que le respondió al presidente Danilo Medina que era imposible pensar en una reforma, en un plan, como usted le llama, en estos momentos. Entonces, mi duda es, ¿por qué el gobierno lo negó en un principio, ahora lo presenta? O más bien, ¿qué cambió? Que en ese momento usted señalaba que era imposible pensar en una reforma. Como decía un profesor mío, las preguntas no cambian, lo que cambian son las respuestas. Entonces, esta crisis vino impredecible. En palabras de la Agencia Internacional de Energía, es la disrupción más grande en el mercado petrolero en la historia, más grande que la crisis de los años 70. Que tuvo un impacto mayor en el precio, pero ahora el mundo está más diversificado. Entonces, un gobierno está para gobernar.
Cuando hay que hacer las cosas, hay que hacerlas. También aquí se van a pagar más impuestos y eso no es simpático tú proponerlo a la población. Pero es lo que toca hacer para que el déficit no se nos vaya de la mano, para poder atender los subsidios, porque la alternativa es aumentar los combustibles. Por ejemplo, si queremos eliminar el subsidio a los combustibles y el petróleo está a $100, habría que aumentar más de 60 pesos el galón sobre los 45 pesos que ya aumentamos. Entonces, eso no es razonable. Si no hacemos algo de subsidio, la inflación se va a disparar porque también los subsidios controlan los precios. Entonces, cambiaron las circunstancias. Esto no es una reforma como la planteada en el 2004. Estos son medidas que ayudan a enfrentar la crisis, complementada también con medidas de gasto, de austeridad, porque como yo dije, a la fecha ya hemos gastado 20.000 millones en subsidios, sin ingresos extra, básicamente. O sea, le estamos quitando dinero a instituciones para ponérselo a otra. Ahora, se habla mucho del gasto, pero también cuando se habla del gasto y la gente baja en el gasto, bueno, ¿qué vamos a bajar? El gasto en salud, el gasto en educación, el gasto en protección social, el gasto en seguridad, el gasto en inversión pública, cuando necesitamos más inversión pública, el gasto en las empresas distribuidoras en inversión que necesitan transformadores, redes nuevas, subestaciones. O sea, se habla mucho en general, pero cuando se va al detalle, ahí es que se tranca la gente. Y también hay que analizar los datos, sobre todo lo del pasado, porque yo puedo decir, voy a ahorrar 20.000 millones en los próximos 2 años. Bueno, es una intención. Ahora, ¿qué pasó el año pasado? El gasto corriente bajó 0.5% del PIB. Eso equivale a 40.000 millones de pesos, que bajó el gasto. Nadie dijo nada. Y la gente sigue, bajen el gasto, pero que ya bajó el año pasado. El gasto total bajó y nadie ni vio el dato. Entonces, se habla mucho, pero sin analizar los datos. Entonces, lo que estamos haciendo también es presentando algo razonable y con la transparencia que ameritan las circunstancias que el país exige, pero también con datos fehacientes. Don Virgilio. Ministro Magín Díaz. Gracias por la pregunta. La próxima. Bienvenido a su programa, ministro. Pensé que había preguntado. No, pensé que ya había preguntado. Mire, ministro, sobre la amnistía, yo sé que todavía usted tiene algunos datos inconclusos, pero muchas preguntas de la gente nos hace cuando usted hizo el anuncio ayer sobre cómo sería el proceso de la amnistía, cuándo entraría en vigencia. Yo sé que esto lleva un proceso legal, lleva un proceso de sometimiento ante el Congreso, pero más o menos, ¿qué usted nos puede decir con respecto a eso? Bueno, están las condiciones bajo las cuales usted se puede acoger escrita en el proyecto de ley. Es para deudas tributarias, eliminando, de acuerdo a varios parámetros, en qué condiciones se le elimina el 100% de los recargos, en otras un porcentaje menor, 80%, etcétera. En algunos casos va a tener que pagar solo 1 año de intereses. Sí. Hay varias condiciones, pero hay que primero ver qué sale del Congreso, cuándo lo aprueba, si hace modificaciones. Inmediatamente se apruebe, 1 o 2 semanas después ya la DGI va a estar lista para aplicarlo. Porque la idea es que eso esté vigente hasta el 31 de diciembre solamente. Eso pretende, aparte, no de una facilidad, sino de causar más recaudo. ¿Tienen un aproximado? No, es difícil saber. Sí sabemos que hay muchas deudas tributarias, que en algunos casos, como yo dije, son confiscatorias porque las penalidades son más altas que los impuestos que se deben. Es difícil ponerle un número, pero uno no lo hizo pensando en la recaudación adicional, sino en que la gente pues limpie su historial. Se van a dar también acuerdos de pago, pues mucha gente no tendrá el dinero en ese momento, y es aprovechar la oportunidad de un cambio en el sistema tributario para que el que quiera darle las condiciones para que se ponga al día. Manuel. Ministro, 2 cosas. Una de las causas, creo yo, de las causas fundamentales del fracaso del proyecto de reforma que se intentó aprobar en el pasado, o dentro de ellas, la arrogancia y la petulancia del ciudadano que usted sustituyó, me parece que fue un factor importante en ese fracaso. Y sí, la verdad, esa es la verdad. Así mismo es su verdad. No, esa es la verdad, un arrogante del carajo. Entonces, usted que es un veterano ya, que conoce
creo que inclusive cruza el río con ese traje y no se moja nadando a mano. ¿Usted pretende, tienen sus planes, antes de llevar eso al Congreso, volver donde Danilo, volver fue donde... un elogio, lo último fue un elogio. No, claro que sí. Ya el presidente Fernández fijó posición desde Madrid. Me imagino que no debió haberlo hecho, porque acaba de llegar la posición que el proyecto es mucho más amplio, lo están preparando para presentarlo. Usted lo va No, a mí me gusta cuando el presidente Fernández se opone a la reforma, considerando que él hizo una, que yo participé en el 2004, en el 2005, una en el 2006, una en el 2007, una en el 2011, donde... O sea, hubo 5 en 8 años. Era un promedio de una cada año y medio. Dice, antes de que usted le responda a Manuel, en su texto de oposición, que el gobierno del PRM no puede cargar más al pueblo porque ha manejado tanto dinero y no tiene nada que exhibir y siguen los mismos problemas más agravados de años anteriores. O sea, él vio la propuesta. Nadie la ha visto todavía. Tú sabes que Leonel no habla sin investigar. Tú lo sabes. Pues me da la impresión de que porque tú lo conoces. No, pero Primero, ministro, saber... Tú estás atropellando la participación de Manuel. A propósito, ministro, saber primero si este proyecto... Espérate, que Denisa quiere controlar. Adelante. Ministro, primero saber si este proyecto va a llegar a manos de ellos para socializarlo, ¿verdad? No diga que se enteraron por la prensa o lo que fuera. Y segundo, ministro, hay un puntito del proyecto en el que yo sí estoy en contra, que tiene que ver con la amnistía precisamente. Es a las 4 que me levanto todos los días, voy a la yuca para pagar mis impuestos. Sí. Entonces estoy en contra de que hagamos ejercicio nosotros y un grupo de gente que no pagó nada, que vivió a la Boulanger, probablemente se cogió sus impuestos y lo disfrutó, hoy encuentra una amnistía. Le pregunto, no había la posibilidad de decir, mire, usted debe 1,000 pesos, pague 1 a 1, no importa, pásese 10 años pagándolo, pero pague los 1,000. No había posibilidad de eso y no encontrar una amnistía aquí en el camino. No se van a perdonar los impuestos, como ha ocurrido en amnistías anteriores. O sea, el 100% de los impuestos se va a pagar. Y estamos poniendo también, en la mayoría de los casos, que paguen aunque sea 1 año de intereses. O sea, no es una amnistía, no es un cheque en blanco de que usted no pagó, algo adicional va a pagar. Okay. Ahora, como te dije, y no sé por qué no se hizo antes, debió hacerse. O sea, los recargos aquí te convierten la deuda en una payasada. Sí, que cuando tú estás en DGI y tú ves eso, tú dices... Haga lo que usted quiera. Claro, y se crea también una discrecionalidad en la DGI, porque entonces... Y contribuye a la evasión, porque la gente... Claro, entonces estamos corrigiendo eso. Mucha gente no paga porque simplemente no tiene la capacidad contributiva para pagar esas penalidades, pero... En la mayoría de los casos pues, estamos poniendo que pague el impuesto más algo más, 1 año de intereses, 6 meses de intereses. Ahí no es lo óptimo, pero también en medio de esta crisis pues también se justifica porque hay gente que quiere regularizarse y simplemente no puede. El tema con los líderes, imagino. De los líderes, si lo van a... El proyecto. No, el proyecto fue consensuado a nivel interno, obviamente, que trabajó el Ministerio de Hacienda con sus dependencias, consultamos al Banco Central también, a los técnicos y vimos todo el proyecto con ellos. Ya la parte política, bueno, la maneja el presidente. La decisión hasta ahora es que la discusión sea en el Congreso, pero con mucho gusto, bueno, si el presidente me instruye, pues yo se la presento a los partidos políticos también. Doña Consuelo. Don Magín, hola. ¿Cuánto, nada más son 2 preguntas muy cortas, cuánto piensan ustedes que se puede recaudar? Un monto. A mí no, yo nunca doy monto, yo doy rango. El economista que da un monto exacto, tengan sospecha de él, porque son muchas variables que influyen. Yo entiendo que entre 40,000 y 50,000 millones, con las medidas que están ahí, eso implica que es un plan de 0.5% del PIB. Ok. Segunda pregunta. Con respecto a los líderes políticos, pues sabemos que necesariamente la oposición va a tener una oposición a todo esto. Eso es indudable. Ya Pedro dio una primicia, vamos a decir un poco, de que ya Leonel desde España ya se está oponiendo. Vamos a esperar al PLD, pero supongo que irá por ahí mismo. El empresariado dominicano, ustedes lo han consultado y está de acuerdo, por lo menos en su gran mayoría, con las medidas. El empresariado
dominicano, grande, mediano y pequeño, apoya la propuesta. Muy bien. Yo me reuní ayer con la mayoría de los líderes de las MIPYMES, Sí. de las micro, de las pequeñas y de las medianas. Nunca habían visto un proyecto con tantos beneficios para ellos. Prácticamente, adicionalmente, casi no van a pagar nada. Esto es una propuesta que la está pagando quien más capacidad contributiva tiene, y eso lo han entendido las grandes empresas, porque las grandes empresas lo que más les interesa es que los gobiernos tengan estabilidad, que no haya crisis macroeconómica, que haya una buena política monetaria, pero para eso tú necesitas tener unas cuentas fiscales manejadas de manera prudente y razonable, como lo estamos haciendo, y ellos están dispuestos a hacer este pago adicional para financiar esta crisis, y ese dinero va a ir también a los sectores más vulnerables. Entonces, eso tiene hasta un componente de solidaridad que los grandes están dispuestos a pagarlo. Bueno, nos quedan dos preguntas, ministro. Don Pedro Jiménez y Felipe Romero. Ministro, bienvenido al Sol de la Mañana, a su casa, su programa. Cuando termine de las funciones, volverá aquí a analizar los temas económicos con nosotros. Magín, dos preguntas. Leyendo la propuesta que ustedes envían al Congreso de la reforma fiscal, porque es una reforma fiscal, por más nombre que ustedes le quieran poner, es una reforma fiscal. ¿Usted ha visto reforma donde le den a la gente nada? La reforma es para imponer nada más. ¿Usted imagina? Eso no es reforma, eso no puede ser real. Tranquilo, Vuelvo donde el La ministro. reforma solamente impone. Hoy es viernes, vaya a la geopolítica, caballero. Esta reforma, que tiene aspectos que a simple vista pueden beneficiar a un segmento de la población, las pequeñas empresas que tenían una carga, y nosotros mismos éramos de los que demandábamos el tema del anticipo, se va a eliminación total a un rango hasta 9 millones de pesos. Cualquier colmado te vende 9 millones de pesos al año. Hasta 12 Pero millones. qué bueno, hasta 12, ahora con indexación Sí, sube a 12. Entonces, eso es positivo, perfecto. Ahora, ¿por qué no ampliaron más a segmentos donde el gobierno podía recaudar dinero, como por ejemplo las placas? Las placas tienen una ley frisada ahí, que un Hyundai Sonata del año 2020 paga igual que una Land Cruiser del 2020 que cuesta $100,000. ¿Por qué no se extendieron ustedes hacia allá? Había un tema, a lo que decía Julio en principio, que si se colocaban allí el tema del populismo, las discriminaciones electorales, y no quiso el gobierno jugársela por ahí. Porque veo que faltan muchos segmentos que el gobierno pudo haber tocado y recaudaban no 40, hasta 100 mil millones de pesos se podían meter. Sí, pero se consideró que este monto era razonable dada la crisis que está viviendo el mundo y el país. En el caso de los vehículos, recuérdate que los vehículos también pagan ITEVI, que es de 18, pero también pagan un selectivo de 17%. O sea, no es que no estén grabados los vehículos. Lo que es bajito es el marbete, que el equivalente sería un impuesto de circulación, pero no es que los vehículos no están cargados, están bastante cargados, y además si tú traes tu vehículo de un país que no hay acuerdo de libre comercio, paga 20% de arancel. O sea que en algunos casos es 18 más 17 más 20. O sea, los vehículos están bastante grabados. Pudiera ser más justo la aplicación de ese impuesto, pero se tomó la decisión de no tocarlo ahora. Aunque usted dijo ahora, ante la pregunta de doña Consuelo del sector empresarial, que en apariencia, y usted me disculpa que dude, usted sabe que con el gobierno que usted está hoy como ministro, el país duda, porque que han manejado tanto y han hecho tan poca cosa, hoy dicen una cosa, mañana otra, y uno tiene dudas. Si hay algo de confianza, se la está poniendo a usted. Y qué bueno que sea usted, que uno le conoce y sabe de su altísima honestidad y capacidad. Ese sector empresarial, esas 1,000 empresas que van a ser impactadas, no nos van a cargar de manera abrupta a nosotros los ciudadanos a posteriori esas gracias que ustedes nos dan a nosotros y que le están sacrificando a ellos. ¿Cómo yo puedo eso dormir tranquilo? Dormir tranquilo con esta incertidumbre del petróleo es difícil. Yo tengo 3 meses que no duermo bien porque uno no sabe qué es lo que está pasando en el mundo. No, pero usted ahora, por otra cosa. Ahora, uno no se preocupa por eso. O sea, cuando uno está en el gobierno, uno tiene que ocuparse de las cosas. Ahora, es más difícil que eso pase con impuestos directos que con impuestos indirectos. Si aumentamos los impuestos a los combustibles o aumentamos el ITEVI, el traslado a precio
ocurre, es casi automático, aunque sea por una sola vez, se queda el nivel de precio más alto. En el impuesto sobre la renta, pues depende de muchos factores, de qué capacidad tenga la empresa de trasladar precios. Si un mercado es muy competitivo, no va a poder trasladar, mucho menos si hay una crisis en el mundo que no le permite aumentar el precio porque va a perder consumidor. Entonces, ese es un impacto marginal. Ahora, cuando tú haces política económica, tú tratas de poner en un balance los beneficios de hacerlo respecto a los costos. Y el beneficio de tocar esa figura impositiva ahora contrarresta cualquier costo que pueda tener. Felipe. Ministro, las medidas que se han tomado son medidas de contingencia y sobre todo van la mayoría de los recursos destinados a contener un poquito la crisis a través de subsidios. Nosotros tenemos en el país una estructura económica basada muchas veces en subsidios y mucho gasto social dirigido incluso a familias pobres y déficit del sector, distintos sectores, sobre todo el sector eléctrico, y ese acumulativo me gustaría saber cómo combinar el crecimiento económico de la medida que ustedes están tomando, toda vez de que dentro de esa medida hay un costo adicional del dinero, que es el aumento del 0.15% al 0.20% de la transferencia, donde solamente ese impuesto representa cerca de 6.000 millones que se le saca y se aumenta de costo al dinero, y ese costo al final termina traducido al consumidor. Y en qué medida cómo esa medida que se están tomando también pueden contener un poco el crecimiento de la economía. Bueno, vamos a ver la historia, porque lo que tú dices no está respaldado en la evidencia. Leonel hizo 5 reformas en 8 años, aumentando impuestos, y el crecimiento de la economía no bajó. No bajó el crecimiento observado ni el potencial. Danilo hizo una reforma en el 2012 y después de ahí duramos sus 8 años creciendo 6%. Balaguer hizo la reforma más grande de la historia, de 3% del PIB, o sea, usando tu lenguaje, le sacó dinero a la población del monto más grande de la historia, y a partir del año 92 la economía despegó durante 10 años creciendo a tasa por encima del 6%. O sea, no hay evidencia de que una reforma tributaria tenga impacto de largo plazo en el crecimiento económico. Pero si la inversión de capital o la inversión pública no está presente, no hay forma de usted sostener un crecimiento de la economía cuando los recursos que usted recauda va directamente, básicamente, al gasto por social. eso una de las cosas que hicimos fue bajar el gasto corriente el año pasado, y la inversión pública la aumentamos de 2.1% del PIB presupuestada a 2.6%. Y el presidente, cuando habló al principio de esta crisis, se planteó 3 objetivos. 1, mantener la estabilidad económica, fiscal y social. 2, amortiguar la crisis internacional, el aumento de los precios internacionales en los precios locales, proteger a los más vulnerables. Y la tercera es tratar de que durante esta crisis la inversión pública no disminuya y, si es posible, que aumente, en caso de que tengamos los recursos. O sea, nosotros estamos bien pendientes de la inversión pública. Ahora, también el país lo quiere todo. El gobierno ha enfrentado una sucesión de choques externos, que la alternativa para hacer inversión pública era aumentar el déficit. Fue lo que hizo Leonel en el 2012. La inversión pública fue 6% del PIB, pero para eso llevó el déficit a casi 8% del PIB en el 2012. Entonces, no podemos hacer eso. Para controlar el déficit, algo tenía que ajustarse y se ajustó la inversión pública. Ahora estamos haciendo un esfuerzo por aumentarla. Ministro, una pregunta de un amigo que no puedo mencionar porque es un alto oficial de la Policía Nacional. Ya. Pobre oficial, ahora no hay ascenso para él. Entonces, pregúntale por favor sobre el tema de los residuos sólidos. Ay, sí. Que la fecha límite es el 30 de este mes. Si en estas generosidades que ha tenido el gobierno, en esta... me dieron ya en esta reforma, yo pagué la mía. pues, no ha tomado en cuenta ese tema. Bueno, hay una ley aparte que se está, digamos, repensando. Ahora, aquí existe algo, yo creo que filosófico, fundamental. Nosotros queremos tener un estado casi de bienestar, donde el gobierno lo dé todo,
pero sin pagarlo. Queremos el gasto público de Noruega, pero la recaudación de África. Entonces, queremos un manejo de residuos sólidos, profesional, moderno. Bueno, eso cuesta. Y yo lo he dicho claro, el que más contamina debe pagar más. Y hay que, bueno, por eso se está repensando. Ellos los empresarios. Sí, pero me está interrumpiendo. Sí. El ministro está respondiendo. El ministro está respondiendo. Cuando él termine, tú puedes Entonces, censura previa. Claro. Entonces, por eso que se está repensando y se han dado plazos. En eso está trabajando el ministro de Industria y Comercio, el de Medio Ambiente. Obviamente ya me voy a tener que meter para que salga la cosa. Sí, para que funcione. Para que funcione. ¿Para que funcione? No, hombre, es un relajo. Pero hay que pagar más para el manejo de los residuos. Esa es una realidad. O sea, la verdad es que el manejo de los residuos en el país históricamente es una vergüenza. Ahora cuesta, ahora tú vas a esas nuevas facilidades y es impresionante ya el manejo moderno. Pero yo creo que vamos a hacer algo razonable, donde también el que tenga más va a tener que pagar más. O sea, no vamos a cargarle este costo a la MIPYME, ni mucho menos. Cada uno, y eso es lo que dice la Constitución, cada uno que pague de acuerdo a su capacidad contributiva. Bueno, señores, gracias al ministro de Economía de Hacienda y Economía de la República Dominicana, el licenciado Magín Díaz, por esta conversación con nosotros. Qué lástima que no hemos podido tratar otros temas, porque entonces pudiera esto malinterpretarse, ¿no? Claro. Ya opinando sobre la situación internacional y eso. Así que muchas gracias. Gracias.